Buenos días. Damos la bienvenida a esta 15ª Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo, Psicología desde el Sur, un aporte desde la interculturalidad a la construcción de la psicología en Colombia, organizada por los programas y Departamento de Psicología de las universidades CESMAC, Mariana y Nariño, y también por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. Damos las gracias a Telepasto por esta transmisión. Para esta 14ª sesión daremos inicio con el himno nacional de la República de Colombia y posteriormente con el himno de la Universidad CESMAC. Bienvenidos. Principio dio ciencia y servicio, una
pormenor. Flores como dos moros preciosas, rojo, blanco y azul pormenor. Enviamos un saludo fraterno a docentes, estudiantes y egresados de las distintas universidades de Colombia que se encuentran vinculados con esta transmisión. El día de hoy nos acompaña el doctor Germán Andrés Cortés Millán, ponente nacional de la Universidad Piloto de Colombia de Bogotá. Es psicólogo especialista en evaluación educativa y magíster en sociología de la Universidad Santo Tomás. Es doctor en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia. Docente e investigador de la Universidad Piloto de Colombia de pregrado y posgrado, miembro de investigación del Grupo DEOS y coordinador del campo de interculturalidad crítica. Es miembro de la Red de Psicología Social y Crítica de ASCOFAPSI, así como de la Red Ibero-Latinoamericana de Psicología Política y del Grupo de Trabajo CLACSO de Territorialidades y Decolonialidad. Los temas de desarrollo investigativo se relacionan principalmente con asuntos políticos, territoriales y organizativos de corte popular e intercultural, desde la psicología social crítica, la psicología comunitaria, la psicología política y los estudios sociales territoriales. Para esta ocasión nos presenta la ponencia Ciudades para la Gente, perspectivas situadas e interculturales desde el movimiento social y popular. Les informamos que el docente nos estará acompañando a partir de las 10 de la mañana para dar respuestas a las preguntas e inquietudes que se formulen desde la caja de comentarios. Esperamos contar con su valiosa participación y le damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Hola para todas, para todos. Es un honor, un placer estar acompañándoles hoy en esta versión 15 de la Cátedra Mercedes Rodrigo, pues con mucha alegría, participando un poco desde un tema que para la psicología pues viene siendo fundamental, por lo menos en los últimos años, y pues es un placer, me llena pues de orgullo también el poder participar en estas reflexiones que tienen como marco de referencia el asunto de la interculturalidad. Entonces quisiera primero presentarme. Mi nombre es Germán Cortés, soy psicólogo, doctor en estudios sociales y profesor de la Universidad Piloto de Colombia. Soy investigador en temas territoriales y desde hace ya un par de años pues he venido acompañando algunos procesos que tienen que ver como con la impronta intercultural. Entonces pues con mucha alegría asumimos este reto, esta invitación que hace la Cátedra Mercedes Rodrigo. Y pues obviamente pues un agradecimiento a ustedes, a los estudiantes, a los profesores, a las universidades convocantes. Un saludo especial a ASCOFAPSI que viene también adelantando pues estas discusiones y matizando mucho y profundizando mucho esa necesidad de poner a lo intercultural también como en un plano de importancia, reivindicando entre otras pues una serie de discusiones y de discursos que nos hacen parte de una condición cultural muy importante, que nos posibilitan también entrar en una discusión cultural muy importante y que nos arraiga y que nos visibiliza y que nos pone pues en perspectiva también de discusión muy activa. Entonces en ese sentido pues muchas gracias y vamos a comenzar con la propuesta. Esta es una reflexión que yo les traigo que tiene que ver con asuntos territoriales. Creo que el marco de referencia genérico es el tema territorial, pero vamos a hacer como un énfasis muy especial en eso que nosotros vamos a llamar ciudades para la gente, entendiendo que ciudades para la gente pues es una reflexión que viene gestándose no solamente a nivel latinoamericano, sino es una reflexión quizás que proviene de otros contextos, pero en América Latina pues le hemos venido poniendo un poco el énfasis intercultural. Pues hablar de ciudades para la gente en el contexto latinoamericano
y particularmente en el contexto colombiano, pues implica también el pensar ciudades multiformes, ciudades con distintas presencias, con distintas formas de apropiación, con distintas lecturas, con distintas prácticas, con distintos rituales, y especialmente las ciudades nuestras, nuestros territorios urbanos, que han sido prácticamente producto de una circunstancialidad propia del conflicto, una circunstancialidad propia de la violencia política, del desarraigo, del desplazamiento forzado, del despojo, y pues claramente nuestras ciudades pues reciben, ¿no? Acogen un poco todas estas circunstancias y las ponen en evidencia en función de cómo se construye el territorio. Esto que yo les voy a presentar, que se llama Ciudades para la Gente, perspectivas situadas e interculturales desde el movimiento social y popular, pues también le pone al movimiento social pues una característica como de importancia, le da como un protagonismo. Desde hace un tiempo se ha venido también hablando del tema del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad también como toda una discusión firme, frontal, frente a los modelos urbanos y cómo estos modelos urbanos también privilegian ciertos sectores y desvirtúan ciertos otros sectores, y cómo encontramos ciudades que son altamente excluyentes, mediadas también por un modelo capitalista. Vemos ciudades que son homogéneas, vemos ciudades un poco que no responden a estas necesidades del intercambio cultural, por lo que pues la reflexión la consideramos pues muy pertinente y muy propia también de las ciencias sociales y obviamente muy propia de la psicología. Creo que desde hace un tiempo la psicología política particularmente, la psicología social crítica, pues vienen adelantando algunas tareas importantes frente a lo que es la comprensión del territorio, la comprensión de los sujetos en el territorio y la comprensión también de una cantidad de hechos, de eventos que implican sobre todo las posibilidades de encuentro que tienen las comunidades distintas. Creo que hay que poner un poco como el acento en ese sentido. Nuestros territorios son territorios gestados, producidos por comunidades que provienen de distintos lugares, y no solamente que provienen de distintos lugares, sino que entienden la apropiación del territorio desde marcos de referencia distintos. Entonces vemos como nuestras ciudades tienen la presencia abierta, ¿no? de pluralidad de mestizajes, y también en ese sentido pues tenemos ciudades con componente indígena, con componente afro, con componente campesino, y también con componente trabajador, con componente obrero, con componente popular, que gira en torno un poco a lo que es la concepción de la ciudad, ese encuentro, y obviamente hace de la ciudad pues un espacio altamente enriquecido por ese intercambio. Entonces, como yo les decía, esta es una reflexión que proviene de un proyecto de investigación de la Universidad Piloto de Colombia, que hace un énfasis sobre lo que significa la apropiación social del territorio desde una perspectiva intercultural crítica. Y eso es bien importante, entender que la interculturalidad no es solamente una perspectiva más, un concepto más, sino que la interculturalidad tiene en este caso una mirada crítica. Si no estamos entendiendo la interculturalidad de la misma forma, y ya les voy más adelante como a explicar un poco eso de qué se trata. En ese sentido es muy importante hacer primero como una mención histórica, entender que las ciudades han sido constituidas a partir de unos marcos jurídicos, a partir de unos marcos socioeconómicos, pero claramente también a partir de unos establecimientos culturales. En la siguiente imagen vamos a hacer como una primera como reflexión acerca de lo que han sido esos intercambios en los territorios urbanos. Y pues obviamente nuestras ciudades, particularmente las ciudades colombianas, se han visto también como incursionadas en todo un proceso que podría denominarse, ¿no?, desde el mismo siglo XV, lo que se llaman los procesos de blanqueamiento, ¿sí? El blanqueamiento también como una premisa
el blanqueamiento también como una instrucción, como una intención, que las ciudades tuvieran algo así como una perspectiva muy homogénea, entender las ciudades de una sola manera, para una sola práctica, para un solo servicio y obviamente también para un solo elemento como de producción de ciudadanía. Entonces había unos privilegios, y estamos hablando desde el siglo XV, como los privilegios también empiezan a ser parte de esos pequeños escenarios territoriales, siglo XV, siglo XVI, prácticamente hasta lo que fue la independencia, pues estamos viendo pues mucho ejercicio colonial en función de los marcos de referencia urbanos. Entonces en esta imagen podemos ver que ese blanqueamiento responde también a toda una serie de premisas políticas estructurales, ¿cierto? Que no son espontáneas, sino que están finamente planificadas en función de conservar una línea, ¿cierto?, de linaje entre ciertos actores sociales y ciertos otros actores sociales, ¿no? Es un pequeño ejercicio un poco como denominado feudalismo urbano, en donde hay unas estructuras de poder que pues finalmente son las que conducen un poco como las líneas de producción urbana, y hay otra línea, en este caso de clase, que está pues al servicio de esa estructura de poder que finalmente es la que propone, ¿no?, la que define y la que da alineamientos frente a cómo se construye eso que nosotros vamos a entender como la ciudad. Esto obviamente pertenece a una reflexión que tiene un énfasis cultural. La política estructural tiene un marcado énfasis cultural, ¿no? Es cómo se preserva, cómo se conserva, cómo se habilita una apuesta cultural y cómo se inhabilita, se invisibiliza otra apuesta cultural. Entonces, si bien esta no es solamente una reflexión sobre las ciudades, la ciudad ha sido también como un elemento en el cual se ponen de manifiestos esos elementos puntuales de la distancia, ¿no?, de la diferenciación entre los poderes culturales, muy de manifiesto un poco desde la lógica estructural política de blanqueamiento. Y esa es una cosa que incluso en el siglo XX, en el siglo XXI, se empieza a entender en las grandes ciudades como aquello que se denomina la higienización urbana, ¿cierto? Entonces los procesos a veces de reestructuración urbana, de revitalización urbana que se entienden técnicamente, muchos de ellos tienen un poco esa premisa de la higienización, ¿no?, que es conservar una estructura homogénea, dejando de lado un poco esa línea de reflexión múltiple, ¿cierto?, diversa, en las que finalmente se encuentran ciudades como las nuestras, ¿no?, las latinoamericanas y especialmente en este caso las colombianas. Podemos decir en ese orden de ideas que la apuesta de blanqueamiento, ¿no?, que también se pone un poco como en la perspectiva, un poco como económica, hay todo un modelo económico que salvaguarda un poco esa línea de diferenciación urbana, ¿sí?, que tiene pues unas amalgamas comerciales, de producción, de servicios también, pues claramente está pues hablándonos de una mirada segregacionista, ¿no?, de la ciudad. Entonces la ciudad que se agrupa, que se aglomera, pero que al mismo tiempo también se diferencia en términos de raza, en términos de etnia, en términos de clase social, en términos de discurso, en términos también de producción, en términos de servicio. Si hablamos de nuestras ciudades, claramente son ciudades que están respondiendo claramente a una perspectiva económica formal, en donde hay un discurso de capital absolutamente estructurado y que está pues finamente como delineando un poco como las premisas de la ciudad, y eso pues lo podemos ver en los centros urbanos clásicos, en las periferias, un poco cómo se está llevando a cabo como esa lectura de diferencia de clase, esa lectura de diferencia, un poco de posibilidad de apropiación del territorio, y claramente esto pertenece un poco a la línea de imposición de esto que se llama el modelo segregacionista. En la siguiente imagen es solamente para que ustedes tengan como una posibilidad de
de hacer una lectura muy local, ¿cierto? Esta es una imagen que nos permite como entender un poco como esa fracción del blanqueamiento y cómo se puede como disponer de todo ese acento urbano absolutamente homogenizable, en donde pues las ciudades prestan un servicio y prestan de alguna manera como una serie de artificios y de artefactos muy propios para cierto sector de la población, no para todo el sector de la población. Hay un sector que se queda por fuera y que no tiene acceso a esas posibilidades que ofrecen los territorios, y hay como una amalgama ahí como de elementos, ¿no? Sociales, políticos, económicos, que finalmente deciden pues que hay una priorización también social que se lleva a esos servicios, y hay otro sector que queda prácticamente como excluido de los mismos. En ese sentido, y ustedes lo ven ahí como en la imagen, pues hay cualquier cantidad de ejemplos, ¿no? De ciudades nuestras que han pasado un poco por esa línea histórica, experiencial del colonialismo, y cómo el colonialismo también pues es un ejercicio que impone, y que no solamente impone pues una manera de entender la ciudad, sino que también impone unas prácticas culturales, impone un discurso económico, impone también una manera de entendernos desde la diferencia. No solamente la ciudad de Bogotá, tenemos ahí una cantidad de ejemplos que pueden ser muy útiles para entender eso que se denominaba pues el discurso homogenizante de la ciudad o del territorio urbano. Bien, en la siguiente imagen, y obviamente esta es una conferencia que tiene que ver con el asunto cultural, y en eso quiero también hacer como un bonito reconocimiento a la psicología y un poco a la propuesta que está haciendo Asko Fabsi, en función como de ponerle como la atención y ponerle como el lugar a lo cultural en nuestras reflexiones. Desde hace unos años para acá viene la psicología poniéndose un poco más al frente de estos asuntos culturales y de estos asuntos territoriales, sin que haya sido pues necesariamente como la impronta histórica, ¿no? La psicología ha estado un poco como al margen de estas reflexiones, y hemos dejado estas reflexiones más para la geografía, más para la sociología, para la arquitectura crítica, para la economía, pero pues hasta ahora estamos haciendo un poco como esa incursión, siendo una incursión pues bien optimista en la medida en que estamos también haciendo unas reflexiones muy propositivas, que hablar de ciudades para la gente es hablar también un poco como de las características de la población, y cómo nosotros desde la psicología política también, y desde eso que podemos entender como la conciencia política de los sujetos que habitan el territorio, cómo también se pueden construir unos escenarios urbanos que medien, ¿no? Que dignifiquen y que promuevan, ¿por qué no?, también la justicia social de las personas, de las comunidades, de las organizaciones y también de los movimientos, ¿no? En donde pues finalmente está el corazón de la territorialidad. Hay dos cosas muy importantes para empezar a entender esta reflexión, y es que lo cultural, cuando lo empezamos a leer de manera múltiple, pues entendemos que hay varias palabritas que nos son aparentemente muy cercanas, pero que no necesariamente se entienden de la misma manera en el aspecto territorial. Una cosa entonces es lo cultural, lo multicultural y lo pluricultural, que habla de esos grandes asentamientos donde hay presencia, digamos, de la diversidad cultural, los famosos guetos, los famosos suburbios, los famosos asentamientos, ¿no?, que tienen las ciudades históricamente, y que no es solamente un tema de América Latina, sino es un tema también global. ¿Qué es lo que sucede en esos guetos en función también de restablecer como unas prácticas muy particulares, ¿no? Entonces vemos los barrios chinos, vemos un poco los barrios judíos en general, y hoy en Colombia vemos también cómo hay barrios, ¿no? Hay segmentos poblacionales, ¿no? De población campesina, de población afrocolombiana, de población indígena, y eso pues que implica un poco en esa mixtura urbana, y qué impacto está teniendo un poco para comprender
los desafíos de las ciudades para la gente. Ciudades para la gente, en últimas, pretende como discurso también hacer toda una crítica y una reflexión muy rigurosa acerca de cuáles son los derechos de las comunidades distintas en ciudades que son multiformes, ¿no? Un poco desde la perspectiva cultural. Y hay una segunda lectura, que es la lectura de la interculturalidad crítica, ¿cierto? Ahí que es una lectura un poco más contemporánea, que dice, no, está muy bien que haya pluralidad y que haya guetos, que haya suburbios, etcétera, pero ¿qué es lo que implica esa discusión de las diferentes culturas en función de la producción del territorio? Entonces, no solamente el asentamiento diverso, sino cómo ese asentamiento diverso permite, posibilita la gestión del territorio de manera colectiva. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad crítica, estamos hablando un poco de construcción social del territorio desde, con y para con las comunidades distintas. Y obviamente nuestras ciudades un poco responden como a esa premisa. Si hay una comunidad negra, si hay una comunidad indígena, si hay una comunidad migrante, si hay una comunidad campesina, ¿hasta qué punto ese territorio termina siendo también construido desde unas lógicas del consenso comunitario? Y esa, digamos que en principio puede ser como una primera premisa para acuñar el tema de la interculturalidad en esto que nosotros vamos a llamar ciudades para la gente. Bien, en la siguiente diapositiva podemos encontrar algunos elementos que la psicología política, que la psicología social también vienen promoviendo en esta reflexión frente a lo territorial. Y claramente hay como una reflexión que es muy importante y también como una crítica que uno puede hacerle a la tradición de la psicología, que en últimas pareciera que no dispone de ese asunto del marco territorial. Pareciera que muchas veces hiciéramos psicología y no estamos pensando en que esa psicología, que el proceso social, que el proceso de conciencia, que el proceso de apropiación, de creación de consenso, se enmarca en un territorio. Y cuando nosotros desde la psicología política le hacemos ese énfasis también a lo territorial, pues no estamos simplemente poniéndole un condimento más, un componente más, sino que le estamos fijando un soporte al proceso, en este caso, de apropiación y de construcción social, donde aparece lo identitario, donde aparece lo lingüístico, donde aparece lo pragmático. Finalmente se entiende lo territorial como un punto soporte del proceso de apropiación. Por eso hablamos de construcción social del territorio. Y en esa perspectiva, creería yo que hay unos elementos para rescatar. Hay muchos elementos que uno podría como ofrecerle a los estudiantes y a los profesores que están interesados en esto de la territorialización y de la conciencia y del proceso de organización social y del movimiento. Y es que cuando hablamos de las ciudades y hablamos un poco de lo colectivo, pues claramente aparece un asunto que es el asunto de la conciencia. Los movimientos sociales, para poner un ejemplo, y la reflexión tiene también un poco que ver con el papel que tienen los movimientos sociales urbanos en esto que se llama la construcción, pues han hecho un ejercicio muy importante que muchas veces no hemos hecho en las universidades, de problematización del territorio, ¿cierto? Entendiendo que el territorio es un poco como la base substancial en la que se gestan los procesos sociales. Obviamente tendríamos que hacer toda una problematización frente a lo territorial. Entonces, los movimientos sociales vienen adelantando desde hace mucho tiempo un poco esa problematización de la estructura territorial, cómo se dinamiza, cómo se consolida. También se hace, pues obviamente, una mirada crítica, es problematización crítica, entendiendo que ahí hay un modelo, cierto, urbano, territorial, que pues finalmente también despliega una serie de acciones que los invisibiliza, ¿no? Que los estigmatiza, que los criminaliza muchas veces. Entonces vemos cómo los sectores populares son sectores que no solamente están abandonados un poco por la estructura formal de la gestión urbana, sino también muchas veces están abandonados por la conciencia, un poco como
como excluyente de las ciencias sociales y en ese caso también de la psicología, que pareciera ver en eso pues un lugar no tan interesante de aproximación conceptual, metodológica, epistemológica, y creería yo que con estos espacios pues estamos haciendo como un pequeño ejercicio como de resignificación también de nuestro papel también como parte, ¿por qué no?, de movimientos y organizaciones sociales. Cuando hablamos de lo intercultural, en términos de conciencia, estamos hablando de una de las grandes premisas que desde hace por lo menos una década están planteando los movimientos sociales en Colombia, que se gestan, que se producen a partir del encuentro de la diferencia. Entonces, ese encuentro de la diferencia que en principio tiene lugar, tiene asidero un poco en contextos rurales, cuando empiezan también a permear las ciudades, pues ahí aparece un poco también la interculturalidad para dar un poco como algunas reflexiones frente a lo urbano. Estas ciudades nuestras de los últimos años para acá vienen empezando también a recibir un poco esa impronta del encuentro intercultural, que claramente tiene una perspectiva crítica en función de, primero, problematizando el territorio y viendo cómo la ciudad no salvaguarda y no protege necesariamente los derechos fundamentales de las comunidades, sino también como una oportunidad importante para establecer una agenda popular, una agenda colectiva que esté más o menos dirigida a la producción de territorios dignos, a la producción de territorios que salvaguarde los derechos fundamentales de las comunidades. Por eso hablar de movimientos sociales y populares urbanos es hablar en parte de eso que se llama el propósito de las ciudades para la gente. Ciudades para la gente que dignifiquen también las comunidades que se organizan. Entonces hay una conciencia cultural, hay una conciencia intercultural, porque pues finalmente son territorios que se gestan a partir del encuentro, ¿no?, de componentes, de experiencias, de historias muy diferentes, pero sobre todo hay una conciencia política frente al establecimiento del territorio. Un territorio que no solamente se lee, un territorio que también se vive y un territorio que también se transforma. En ese orden de ideas podemos decir como, por ejemplo, desde la psicología política, podemos ver cómo hay elementos como los de la conciencia política, como los de la subjetividad política, que en últimas también empiezan a reproducirse, empiezan a emerger en la medida en que los territorios también van demandando un poco posicionamientos. Si estamos hablando de, no sé, de programas urbanos, de planes de ordenamiento territorial, de escenarios de construcción territorial popular, pues claramente estamos hablando de sujetos, de subjetividades que se pronuncian. Y ese pronunciamiento de las comunidades es un pronunciamiento que es plural, que no está respondiendo a una conjetura homogénea, sino que está respondiendo a unas prácticas diferenciales. Por eso es muy importante cuando empezamos a cruzar movimiento social, ciudades para la gente, pues ahí en el punto como de convergencia están las subjetividades políticas en función de la generación de nuevas conciencias frente al territorio. Una conciencia que va, digamos, en función de lo que es la apropiación, pero también de lo que es la defensa del territorio. Muy importante, por ejemplo, para que ustedes conozcan que buena parte de la agenda de los movimientos sociales, urbanos o no urbanos, tienen que ver directamente con la defensa del territorio. Un territorio que les dignifique y al mismo tiempo les visibilice como actores políticos, en este caso en una ciudad tan importante como puede ser la ciudad de Bogotá, que es pues, el escenario en donde prácticamente se desarrolla la investigación que yo les contaba. Siguiendo con la reflexión, pues obviamente la ciudad tiene matices, creería yo, y esto sumado un poco como a la perspectiva, esta crítica, por ejemplo, de David Harvey, en función del derecho a la ciudad, cómo la ciudad preserva un modelo, ¿no?, responde a una estructura formalizada,
en donde hay ciertos actores sociales privilegiados de su uso y hay otros serios actores que están por fuera de ese uso y de esa materialización de lo urbano. Entonces, cómo esa mirada crítica también nos permite entender el territorio como un territorio en disputa. Si hablamos desde el marco de referencia de los movimientos sociales, el territorio se convierte en un escenario en disputa. ¿Y qué significa un escenario en disputa? Significa un escenario en el que están presentes una serie de dinámicas, están presentándose una serie de recursos que habilitan o no la presencia un poco de la comunidad en función de valer sus derechos, en función también de restablecer sus derechos. Entonces, no es solamente el territorio, y esto es muy importante que lo entendamos, la locación, ¿no? El territorio no es solamente el paisaje, el territorio no es solamente como esa formalización estructural, sino que el territorio está conducido, está producido, está co-construido por todas aquellas particularidades como son los discursos, las prácticas, los rituales, los símbolos, las ideas, las propuestas, las tensiones. Eso es lo que podríamos entender un poco críticamente por lo territorial. Entonces, cuando vayamos a hacer una reflexión sobre lo territorial, valdría la pena pensar que lo territorial supera un poco esa perspectiva de lo locativo, supera un poco la perspectiva de lo funcional y se convierte en una reflexión donde habilitan también, o donde se habilitan también las prácticas sociales que dan cuenta de ese territorio. Por eso el territorio se empieza a entender, si quieren, desde el sector popular, desde el sector un poco del marco de acción de los movimientos sociales en un territorio en disputa. Precisamente porque buena parte de lo que se viene pensando es cómo construimos y cómo hacemos conciencia colectiva de primero que es un territorio intercultural, ¿cierto? Y las bondades que podría también tener el asumirnos interculturalmente en los territorios. ¿Eso en función de qué? De construir ejercicios, no sé necesariamente de planeación urbana, pero sí, por ejemplo, de ratificación de la presencia de la diversidad, un poco para la gestión popular del territorio. Hay muchísimas experiencias de gestión popular del territorio que lo que tienen en común es que pues finalmente están hablando de la dignificación del territorio. Por eso el territorio se considera un escenario propio de la disputa, ¿cierto? Es un escenario en el cual se ponen, ¿cierto?, como en discusión las instancias institucionales formales y se encuentran con esas reflexiones críticas frente a lo que es la defensa del territorio, que están haciéndole como un llamado de atención siempre a esa premisa formal que generalmente invisibiliza a los sectores populares. Entonces, hacer ciudad para la gente es hacer por lo menos presencia de un nuevo discurso en donde lo intercultural tiene cabida y se convierte como en un elemento transversal. Entonces, construir ciudades para la gente es en parte también promover las ciudades interculturales. En la siguiente imagen, y aquí apelamos un poco también a lo que sería la fracción gráfica, al arte urbano. Aquí hay una imagen de un personaje muy importante para la intervención urbana, como lo es Guache, no solamente como cogerlo de pretexto para poder hablar del papel que tienen finalmente los movimientos sociales en esto, de pensar la ciudad para la gente. Hay una bonita reflexión respecto a las ciudades para la gente, y es la reflexión frente al espacio y cómo se comprende el espacio público, cómo estamos haciendo como comprensión del uso de lo público, ¿cierto? A diferencia del uso de lo privado, y que también pues tiene unos marcos epistemológicos profundamente interesantes, pero cuando hablamos del uso de lo público, cuando hablamos de la calle, cuando hablamos del espacio de la construcción de ciudadanías colaborativas, cuando hablamos del consenso, cuando hablamos de la divergencia también, pues estamos hablando muchas veces del papel organizativo.
Y si hablamos del papel organizativo, pues muchas veces también aparece la organización social como protagonista y por qué no también el movimiento social como protagonista. En la ciudad de Bogotá, así como en Cali, como en Medellín, como en Popayán, como en Cartagena, hay muchísimas iniciativas en función de restablecer ese papel que cumplen los movimientos sociales en los contextos urbanos, pero no solamente como un papel instrumental de visibilizar la presencia de, sino es ese papel un poco más activo, ¿no? Un poco más activo en función de construir no solamente la discusión, sino también construir escenarios de gestión urbana, escenarios de gesta de producción territorial, una producción territorial que le dé la mano un poco a quien invisiblemente pues ha estado por ahí, ¿no? Y que ha estado por ahí, que no ha tenido como un lugar de participación muy activo en los procesos de planeación urbana, de planeación local. Y creería yo que en este sentido la mirada un poco del movimiento social es una mirada que supera esa problematización y pues nos instala en una línea más de acción deliberativa. Es muy importante reconocerle a los movimientos sociales el lugar que ha tenido un poco en la visibilización de esa reflexión comunitaria en función de la defensa del territorio. Los sectores populares, los sectores marginados, los sectores invisibilizados han sido sectores también que han pensado la ciudad, ¿cierto? No solamente se piensa la ciudad en el centro, sino que la periferia, ¿cierto? Ese lugar que también constituye una dinámica y que también alimenta un poco como el diseño y la cosmovisión de las ciudades. En esos lugares también se piensa la ciudad y también se piensa el territorio y también se piensa un poco la dignificación del territorio y se piensa también un poco en salvaguardar ciertos derechos colectivos en función de la defensa del territorio. Entonces, en ese orden de ideas, el movimiento social pues ha cumplido un papel absolutamente indispensable y vemos cómo cada vez más empiezan a emerger colectivos, ejemplos organizativos, pequeñas asociaciones, pequeñas organizaciones cooperativas, movimientos sociales, movimientos de mujeres, étnicos, campesinos, que tienen lugar en la ciudad y que también están planeando, un poco están visibilizando una agenda territorial que muchas veces es puesta en segundos y terceros planos, pero a raíz del movimiento social son cada vez más visibles y tienen por lo menos lugar en esa reflexión frente a lo que es la construcción social del territorio. Es muy importante entender que nuestras ciudades tienen en principio como esa intencionalidad de homogenizar, ¿sí? Eso lo podemos leer mucho en los estudios de David Harvey, pero pues hay mucha gente también que viene pensando el asunto territorial desde una manera un poco más multicomponente, más multidimensional. Thierry Llull de la Universidad Externado, hay los estudios urbanos de la Universidad Nacional, la maestría de gestión social de la Universidad Piloto, entre otros, que son, digamos, fuente también de producción del conocimiento, pues vienen haciendo esa reflexión frente a esa ciudad que es homogénea versus esa ciudad que tiene componentes divergentes, que tiene componentes multicomponentes, ¿cierto? Que se denominarían multidimensionales. Y eso creo que también a la mirada de la ciudad pues le da como un elemento diferencial para su análisis. A diferencia de otras ciudades del mundo, nuestras ciudades también pues están, digamos, consideradas en función del intercambio. Un intercambio que en este caso está muy en la perspectiva también de las comunidades que han sufrido, ¿no? Que han sido violentadas, que han sido desplazadas, despojadas y que pues se asientan en lugares urbanos un poco para salvaguardarse, ¿no? Un poco para cumplir con esa cuota de supervivencia, pero que finalmente este modelo de ciudad excluyente, homogenizante, no les permite una participación muy activa y menos en lo que sería la gestión del territorio. Entonces,
todos esos procesos que uno ve de gourmetización de las ciudades, de alienación un poco en las franjas urbanas, donde se sectoriza en términos de prácticas, pues son mensajes muy puntuales acerca de lo que está sucediendo con nuestras ciudades y de lo que está sucediendo con nuestras ciudades en función de la no respuesta a las necesidades de la interculturalidad, es decir, de esa diversidad que se encuentra también y que tiene dentro de ese encuentro la posibilidad de dictaminar también una agenda territorial. En ese orden de ideas, el derecho a la ciudad es un marco de referencia, es un piso de soporte muy importante, muy indispensable para visibilizar las reflexiones sobre la dignificación en el territorio, y en eso obviamente los movimientos sociales han tenido un lugar protagónico, por un lado para problematizar y por otro también para visibilizar la potencialidad que tienen los sectores populares en la gestión social del territorio. Bueno, entonces en esta perspectiva de pensar la conexión entre el movimiento, la defensa del territorio y eso que nosotros estamos ya enunciando como el derecho a la ciudad y las ciudades para la gente, pues cabe anotar también que en ese asunto de la reivindicación de lo territorial y la reivindicación de las comunidades y de los movimientos que representan esas comunidades en los territorios, cabe anotar que esa conectividad pues obviamente tiene un componente profundamente ético y político. En ese orden de ideas, pues hablar del derecho a la ciudad y hablar de las ciudades para la gente en el marco del movimiento social no es solamente hablar de lo que se vulnera en el territorio, no es solamente hablar del tema del derecho a la movilización, a la comercialización, a la habitabilidad, a la participación, que en última son como los principios básicos del derecho a la ciudad, y cómo la ciudad en esa línea, en ocasiones como tan disímil entre una propuesta que incluye y otra propuesta que definitivamente no incluye a los pobladores, pues claramente el derecho a la ciudad se amplifica, y se amplifica en este sentido un poco como para preservarle a las comunidades ese acento ético y político que tienen para la construcción finalmente del territorio. Entonces en esta perspectiva de los movimientos sociales, pues cabe anotarle como esa gran premisa de soporte que es el accionar ético y político, que en últimas tiene que ver con la defensa del territorio, una defensa que pues finalmente habla de nuestras comunidades. Y si bien este asunto de la ciudad para la gente y este asunto quizás de la perspectiva del derecho a la ciudad son perspectivas que hace un par de años pues viene adelantándose en varios lugares del planeta, cuando nosotros acuñamos esa concepción y también la permitimos un poco como cordializarse, como complementarse con otras construcciones más locales, empezamos a entender también el valor de la defensa de nuestro territorio para nuestras comunidades. Nuestras comunidades tienen características, y hablar del derecho a la ciudad y de la defensa del territorio es hablar en últimas de nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo pensamos? Y en eso creo que el movimiento social ha sido muy puntual, ha sido muy drástico, muy riguroso, muy frontal, en función de construir espacios territoriales que hablen de nuestras comunidades. Es decir, no es solamente pensar en ciudades para la gente, sino es pensar en ciudades para nuestra gente, una gente que tiene unas características y también tiene unas ideas, y también tiene unos anhelos y tiene unas propuestas. No podemos hacer de la perspectiva de la ciudad pues una cuestión homogénea, sino tenemos que pensar en una cuestión un poco más plural. ¿Cómo hablamos de la dignificación de nuestras comunidades si hablamos de una perspectiva de ciudad homogénea? Entonces, los movimientos sociales que representan un poco ese accionar, ese desafío popular también bastante plural, pues están prácticamente poniéndole un énfasis muy especial al tema del territorio,
un territorio que tenga esa amalgama plural, pero que finalmente sea un territorio que se construya a partir de esos acervos culturales, de esas tradiciones, de esa memoria, de esos lenguajes que pues finalmente son los lenguajes que identifican y que conservan un poco también esa misiva un poco identitaria de las comunidades. Entonces, hablar éticamente y políticamente de la misión que tienen, del accionar de los movimientos sociales en la defensa de los territorios, es hablar finalmente de una demanda por ciudades y por territorios que se circunscriban a nuestras características, a nuestras poblaciones, obviamente, y a nuestras circunstancialidades culturales. Hablar de ciudades para la gente significa hablar de la dignificación de nuestras ciudades con componente propio de nuestras facultades culturales. Bien. Pensar en ese sentido en el espacio, yo les hacía un poco como esa referencia frente al espacio, y cuando hablamos del movimiento social siempre el espacio público se ha venido como convirtiendo en ese actor protagónico y muy cercano también pues a lo que desafía el movimiento, ¿no? El movimiento tiene lugar en esa problematización como tan compleja, tiene lugar en el espacio público. Y como el espacio público, o es en el espacio público donde uno puede también dar cuenta un poco de ese modelo de ciudad en el que se encuentran las comunidades. El espacio público pues finalmente deja de ser tan público cuando hay restricciones, y cómo la restricción también se convierte en un dispositivo de control urbano que está absolutamente posicionado en un marco de referencia de un modelo económico que está también permeando la construcción de las ciudades. Entonces, desde esta perspectiva un poco alternativa, intercultural, activa, propositiva de los movimientos sociales, ¿cierto? Que representan la diversidad, que representan la pluralidad, en esa perspectiva muy antagónica de esa propuesta como formalizante y estructural de los modelos capitalistas urbanos, en esa perspectiva aparecen unos elementos muy interesantes para la reflexión, y que yo hoy pongo ahí para ustedes para que lo imaginen, o para que los imaginen porque son varios, y sobre todo para que los empiecen a concebir como propios de nuestra agenda también disciplinar. Entender el territorio como derecho, ¿cierto? No solamente el derecho que está consignado, porque hay derechos también, derechos humanos que están consignados para ciertas poblaciones, ¿cierto? No todos los sujetos que habitan este planeta están salvaguardados por los derechos fundamentales, y eso lo podemos ver en las ciudades, que el derecho a la vida es una trivialidad por ahí, el derecho a la habitabilidad digna es una trivialidad, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad, el derecho a la salud es una trivialidad en los lugares populares. Entonces, en ese orden de ideas, entender el territorio que ha sido construido interculturalmente como derecho. Por ende, las comunidades que habitan las ciudades, independientemente de la sectorización y de la localización, también tienen que preservarse en función de la defensa del derecho. Y en ese orden de ideas, pues no solamente es pensar el territorio como derecho, es pensar en sí misma la ciudad como derecho. Tenemos derecho a la ciudad, tenemos derecho a participar en ella, tenemos derecho a la producción de conciencia en ella, tenemos derecho también a la participación política activa en ella, por lo tanto tenemos derecho también a la transformación de ella en función de reproducir cosas que nos satisfagan, ¿no? Que nos permitan ser más dignos, ¿no? Como pobladores, como ciudadanos activos. También es muy bonito uno como escucha, ¿no? En estas perspectivas del derecho a la ciudad, como el barrio también es un derecho, ¿cierto? El barrio con sus prácticas, con sus improntas, con sus dinámicas, con sus folclores instalados, con sus versiones, con sus narraciones de la vida. También eso es muy importante entenderlo, y que en parte la fragilidad que tenemos en este modelo de ciudad se explica un poco por esa invisibilidad que se le da
un poco a la tradición del barrio. Entonces el barrio también dignifica, el barrio también reproduce, el barrio también crea una agenda, el barrio también incorpora, integra esa diversidad. Por lo tanto, podríamos no solamente pensar en el territorio como derecho, en la ciudad como derecho, sino también en el barrio como derecho. Y esa es una concepción que no necesariamente se mueve desde la estructura formal catastral, ¿cierto? Del planeamiento, ¿no? De la planeación urbana, de la gestión urbana, sino el barrio como esas dinámicas propias que hacen de la vida cotidiana también una vida muy posibilitadora, ¿cierto? Muy de actuación, de generar posibilidades de dignificar cosas, el intercambio entre las comunidades, el vecindazgo, que es tan importante y que claramente ha sido pues obstaculizado un poco con esas versiones instrumentalizadas de la ciudad, ¿no? Esas ciudades que invisibilizan lo popular, que invisibilizan la tradición, la gesta, que invisibilizan la apuesta colectiva, el encuentro activo, colectivo. Pues eso tenemos que reivindicarlo, y eso hace parte también de las premisas propias del movimiento social y de las organizaciones sociales, en este caso en Bogotá, pero en muchas otras ciudades de Colombia y también de América Latina. Está pasando esto en muchas ciudades importantes en función de reivindicar el papel del barrio para la reivindicación de la memoria, para la reivindicación de las prácticas tradicionales, y eso en función de contemplar el derecho a la ciudad, pues es muy, pero muy importante. Y otros dos elementos chéveres, importantes, son pues finalmente la cultura como derecho, que si bien constitucionalmente pareciera que tiene cabida, pero es una cabida que pareciera, cierto, como instrumental, pareciera también como medio fantasma, ¿sí? Hablar de lo cultural es pasar a segundos y a terceros planos, un poco desde las premisas como de lo prioritario en el establecimiento. Lo cultural termina siendo más como un accesorio. Entonces creo que parte de la reflexión sobre el derecho a la ciudad, sobre la dignificación del territorio, su defensa, también está en función de promocionar la cultura como derecho, ¿sí? El derecho a la cultura, el derecho a la diferencia, el derecho al lenguaje, el derecho también a la práctica, a la historia, a la memoria, a la crianza. Todo eso hace parte un poco de la perspectiva de la ciudad para la gente con perspectiva de derecho a la ciudad. Y obviamente con una perspectiva de derecho a la ciudad intercultural. Entonces, cómo lo cultural hace parte, pero sobre todo también lo intercultural como derecho, ¿verdad? Que no es solamente una pequeña premisa que nos instala conjuntamente con otros para defender algo, sino como eso intercultural también me habilita como sujeto político diferencial. No estoy solo yo defendiendo lo mío desde mi premisa cultural, estoy yo defendiendo lo tuyo también como premisa cultural. Por lo tanto, esa amalgama y ese consenso cultural colectivo también se empieza a considerar como una apuesta muy importante por reivindicar la interculturalidad como derecho, solamente como una impronta accesorio, como derecho de las comunidades diferentes para preservarse en un territorio cada vez más digno. Y en eso los movimientos sociales tienen un lugar protagónico, pues al representar precisamente como esas necesidades de las comunidades. Perfecto. Un poco para ir cerrando esta reflexión tan importante, esperando que estas cosas también los llenen, ¿no? Y las llene un poco como de información también, pero como de preguntas. Finalmente estas reflexiones sobre el territorio, sobre lo intercultural, sobre el movimiento, pues no terminan ahora, ¿sí? Con esta presentación. Son reflexiones muy agudas y sobre todo son reflexiones muy pertinentes en esta dinámica social en la que nos encontramos, en la que hay mucha efervescencia, en principio como del restablecimiento de derechos, hay mucha efervescencia en términos de la defensa territorial, hay mucha efervescencia precisamente por toda la criminalización, la estigmatización y la violencia que se emprende contra los movimientos sociales en el país, y también en las ciudades, porque hoy hay líderes asesinados en las ciudades
que precisamente están un poco como en esta misión de restablecer derechos a partir de territorios que han sido vulnerados también, porque en la ciudad también se vulneran derechos fundamentales y comunitarios y territoriales. Entonces, en esa perspectiva o en ese orden de ideas, vemos cómo esta manera de entender el territorio y sus prácticas y sus dinámicas se convierte, ¿por qué no?, en una oportunidad política, para gestar, para generar una agenda política, colectiva, intercultural, que promueva la defensa del territorio. Creo que en esto los movimientos han sido muy claros, sobre todo los movimientos que tienen esa conformación, esa cosmovisión intercultural, y es que no es solamente un tema de protestar, no es solamente un tema de denunciar, no es solamente un tema de evidenciar una problemática, es un tema de comprender muy bien la problemática, hacer como un ejercicio de conciencia colectiva de la problemática y también plantear, también ser propositivos, es entender también que pues finalmente la manera de entender el territorio implica una lectura crítica del mismo en función de una oportunidad política. Eso del mundo comunitario posible, eso del mundo colectivo posible, eso de la ciudad para la gente, eso del derecho a la ciudad, hace parte también de una elaboración colectiva en función de pensar los territorios de manera distinta. Por lo tanto, se convierte en una oportunidad también política, política en función de la representación de las comunidades y la salvaguarda que las comunidades tienen de esta manera de ver un poco como la defensa de sus derechos en el territorio. Entonces, si se dan cuenta, pues son muchísimas las cosas que uno puede empezar como a acuñarle a esta perspectiva de lo territorial, esperando que no solamente desde la psicología sigamos un poco con la óptica, ¿no?, como con la perspectiva abierta, sino que entendamos que esta tiene que ser una lectura interdisciplinaria, que tiene que ser también como muy desarrollada con la comunidad. No necesariamente una lectura de estas se promueve desde el contexto formal universitario, de los centros de investigación. Hay que un poco abrigarse de la comunidad y entender las necesidades territoriales que también tiene la comunidad, y sobre todo entender que hay una lógica, hay una misión, hay un horizonte desplegado en todas estas reflexiones que para ellos finalmente se convierten como en las posibilidades de pensarse mejor y más dignamente en los territorios. Entonces, en ese orden de ideas quisiera primero pues agradecerles a ustedes. Aquí hay pues cualquier cantidad de preguntas que seguramente aparecerán. Estaré muy presto a resolver las preguntas que para ustedes sean muy pertinentes y muy oportunas, y pues cualquier cosa que sepan que aquí estamos pues un poco también visibilizando este tema, no solamente estudiándolo, sino participando muy activamente en este tema que a la psicología también le da como un grado de dignificación, ¿no?, y de presencia, y que también es un parte de dignificación de la misma psicología frente a los procesos sociales, organizativos, y en este caso también frente a los procesos territoriales. Entonces, muchísimas gracias para todas, para todos. Espero que pues les haya servido y que pues finalmente pues todo esto les sirva un poco para seguir construyendo ese proceso de formación de una manera más diligente, más sostenida, más estructural, pero sobre todo también más digna. Entonces, que les vaya muy bien, y espero pues ahora más tarde resolver sus inquietudes. Agradecemos al doctor Germán Cortés por la importante temática abordada el día de hoy y a todos ustedes por su asistencia. Les recordamos que para la 15ª sesión de la Cátedra Mercedes Rodrigo contaremos con la intervención de la ponente doctora Elizabeth Ojeda Rosero de la Universidad de Nariño, de Pasto, con el tema Memoria colectiva, territorio y sentido de comunidad. Desafíos en la construcción de una psicología comunitaria desde el sur, para la cual extendemos una cordial invitación.
Finalmente, hacemos la apertura al espacio de preguntas desde la caja de comentarios considerando los siguientes cuestionamientos. ¿Cuál es el papel de la psicología en los temas territoriales? ¿Por qué la interculturalidad crítica resulta pertinente como soporte epistémico para los estudios de la ciudad? Esperamos contar con su valiosa participación. Muchas gracias.